Adolfo Sánchez Vázquez. No se sabe con certeza en qué fecha fueron tomadas sus notas de los economistas clásicos, pero se sabe que por la coincidencia de los temas abordados en sus notas y los escritos en los manuscritos, los cuadernos con sus notas pudieron haber sido escritos en el mismo año de 1844. ¿Qué pensaba Marx en las obras que le anteceden a los manuscritos? Uno de los hallazgos en la crítica de la filosofía del derecho de Hegel de 1843 fue, en palabras de Marx, en su prólogo a la contribución a la crítica de la economía política de 1859, que su, cito, investigación desembocaba en el resultado de que tanto las relaciones jurídicas como las formas de Estado no pueden comprenderse por sí mismas ni por la llamada evolución general del espíritu humano, sino que radican, por el contrario, en las condiciones materiales de vida, cuyo conjunto, resume Hegel, siguiendo el precedente de los ingleses y franceses del siglo XVIII, bajo el nombre de sociedad civil, y que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política. En este texto de 1843, no estaban presentes aún conceptos como clase social, el papel que cada una de las clases desempeñan en la producción material, el trabajo humano, ni mucho menos el concepto de revolución proletaria. En el segundo texto que le antecede a los manuscritos, la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, de febrero de 1844, Marx se va a superar con mucho. Según Adolfo Sánchez Vázquez, la introducción contiene las siguientes ideas importantes. Cito: A. La revolución como revolución radical, proletaria y no solo política, burguesa. B. El concepto de proletariado vinculado a una determinada situación material, económica. C. El proletariado como agente histórico fundamental de la revolución. D. La relación entre la teoría y la praxis revolucionaria concebida como alianza de la filosofía y el proletariado. E. La adhesión por primera vez en Marx al punto de vista del proletariado, entendido aquí como el punto de vista de una clase particular que por su situación inmediata, por la necesidad material, por sus mismas cadenas, se ve obligada a emanciparse a sí misma y a todas las demás. No obstante, Marx llega a estas conclusiones, aún le falta fundamentar científicamente su dicho. Es decir, Marx llega por la vía filosófica y no por la vía de la teoría científica del modo de producción capitalista que él mismo elaborará posteriormente. Su concepción de ser humano está plagada aún de un antropologismo propio de Feuerbach. Es importante destacar, como bien dice Sánchez Vázquez, que en este momento es la conciencia de una revolución la que impulsará al joven Marx a transformar, cito, su conciencia humanista de la revolución en una ciencia de ella. No basta, pues, con señalar la revolución radical, proletaria, si pensamos en el agente de ella, sino que hay que fundar objetivamente su necesidad y posibilidad históricas. De la misma manera que no basta señalar al proletariado como agente de ella por representar en la sociedad burguesa la pérdida total del hombre, sino que es preciso determinar sus condiciones de existencia en el proceso de producción en dicha sociedad y el carácter de las relaciones sociales que contraen ella. Y ellos solo puede hacerse adentrándose en el terreno de la economía. Precisamente los manuscritos insertan en ese camino que Marx ha de recorrer hasta el Capital, donde fundamentará la necesidad de la revolución y el papel del proletariado en la misma. El tercer texto que queremos referirnos es Los Cuadernos de París, que por su contenido, tratamiento y profundidad de temas que Marx aborda en los manuscritos, se puede decir de manera general que son en algunos momentos abordajes de los temas antes de escribir algunos apartados de los manuscritos y en otros después de haberlos escrito. Los Cuadernos de París son el primer encontronazo voraz que tiene Marx con la economía política burguesa clásica. Asimismo lo son los manuscritos. No debemos olvidar la influencia que tuvo Marx
el texto de Engels, Esbozo de crítica de la economía política, que mencionaremos más adelante, aunque sospecho que varios marxistas revisionistas quisieran desaparecer a Engels de la historia, el porqué da para otros ciclos de conferencias. En este texto, Marx acusará a la economía clase de fundarse en un hecho que no explica: la propiedad privada. También se opondrá a la teoría del valor de Ricardo y Smith, pues considerará en ese momento que solo se refieren a una abstracción. Marx no puede ver aún el contenido de verdad en la teoría del valor. Este aspecto es, en cierta medida, polémico entre algunos estudiosos de Marx en México. En este texto afirma Marx la idea de que la economía política burguesa es una ciencia inhumana que responde a la naturaleza de la producción capitalista. Fija una postura ante Ricardo por un lado, rechaza su teoría del valor-trabajo y por el otro le reconoce haber planteado el carácter inhumano de la producción capitalista. Las notas sobre James Mill serán en su mayoría sobre el tema de la enajenación y construirá un cuadro donde los hombres se relacionarán con hombres como hombres y no como cosas, y donde se superarán las formas de la enajenación. En síntesis, Marx va a criticar cómo la economía clásica burguesa presenta una forma concreta, histórica, de la producción, del trabajo humano y de la relación social entre los hombres como la forma universal e intemporal que corresponde a la naturaleza humana. Regresando aquí a la importancia del estudio de Engels, esbozo de la crítica de la economía política en la obra de Marx, es fundamental este esbozo, dirá Sánchez Vázquez. El trabajo de Engels influye decisivamente con todo su peso, es decir, con sus hallazgos y limitaciones en el joven Marx, quien hará suya la actitud negativa de Engels hacia la teoría del valor por el trabajo, acentuará aún más el enfoque filosófico, contradicción entre esencia y realidad económica, o entre economía y humanismo que hemos advertido en el esbozo. Pero Engels le hace ver sobre todo a Marx: 1. El papel de la economía como clave de la sociedad civil y a su vez la importancia de la propiedad privada como fundamento de las relaciones reales humanas. 2. El mérito de la economía política al establecer las leyes del orden humano basado en la propiedad privada. 3. El carácter histórico y transitorio de ese fundamento. 4. La vinculación entre la economía y la propiedad privada y en consecuencia el carácter burgués de clase de esta ciencia al considerar el orden basado en ella como un orden natural y racional. Y por último, el punto de vista opuesto al de la economía política, a saber, el de la supresión de la propiedad privada, lo que equivale a proporcionar un fundamento económico, no solo filosófico, al socialismo. Después de este breve recuento de las obras inmediatamente anteriores a los manuscritos, entremos en materia. Los manuscritos son economía política, economía impregnada de filosofía, o dicho rigurosamente, crítica de la economía política burguesa. Representa un salto en el pensamiento de su época. Sin embargo, podemos decir hoy que solo algunas de sus partes siguen siendo válidas y vigentes. Contienen la crítica al fundamento de la sociedad capitalista, la propiedad privada. Es principalmente un escrito dirigido a aquellos que de alguna manera en la práctica y el pensamiento aspiran y luchan por transformar radicalmente esta sociedad y construir una nueva, más justa, libre, digna y humana. El texto original de los manuscritos se encuentra constituido por 3 legajos, conocidos como primer, segundo y tercer manuscrito. En el primer manuscrito podemos encontrar 3 textos titulados por Marx de la siguiente manera: salario, la ganancia del capital, la renta del suelo, en los cuales encontramos extractos de Adam Smith, Schulz, Pecur, Loudon, Buret y Say, y un enfrentamiento crítico con la economía política burguesa, y un cuarto texto al que le fue puesto por los primeros editores el título de Trabajo enajenado. Marx no lo intituló. Del segundo manuscrito, la relación de la propiedad privada,
solo se encontraron 4 páginas de 43. Este no es solo un texto incompleto, sino también inconcluso. La última página es una serie de puntos que nos indican una continuidad que suponemos sería el producto de un nuevo desarrollo a partir del alcanzado en el primer manuscrito y sobre todo el último apartado, el trabajo enajenado. El tercer manuscrito comienza con 2 apéndices del segundo, uno titulado por el editor como La propiedad privada y el trabajo, y el otro titulado por Marx como La propiedad privada y el comunismo. Siguen 3 apartados: necesidad, producción y división del trabajo, el dinero y sus consecuencias sociales, y crítica de la filosofía y dialéctica hegelianas en general. Por último, está la introducción o prólogo de la obra que Marx se proponía publicar. ¿Cómo llega esta obra de Marx a México? En 1927 los manuscritos se publican en alemán por primera vez y de manera incompleta. En 1929 otra vez y de la misma forma. Es hasta 1932 que aparece de manera completa y científica en el tomo 3 de Marx, Engels, Gesamtkunsthabe, obras completas de Marx y Engels. Ese mismo año, otra edición a cargo de Landshut y Mayer, socialdemócratas alemanes, se publica, pero de manera incompleta porque le falta el primer manuscrito, imperfecta porque tenía muchos errores de transcripción y presentaba los restantes manuscritos y la introducción de forma desordenada y caótico. La primera traducción al español de los manuscritos fue realizada por A.G. Rull, emigrada alemana, y J. Harari, argentino, y basada en la edición de Landshut y Mayer. Se publica en México el año de 1938. A principios de 1939, con un tiraje reducido, se vende dicha edición que hoy en día es inaceptable por los errores contenidos en el original en alemán y por los diversos errores de traducción. Cabe mencionar que hay 3 traducciones en español consideradas las más autorizadas y fieles al original: la de Wenceslao Roses de 1962, la de Francisco Rubio Llorente de 1968 y la de José María Ripalda de 1978. Uno de los primeros mexicanos en trabajar la obra de los manuscritos fue José Revueltas en Dialéctica de la Conciencia, un texto basado precisamente en la primera traducción, incompleta e inaceptable, y por lo tanto un texto hegelianizante, por cierto. Recomendamos así también la lectura de los estudios que realizó Adolfo Sánchez Vázquez sobre los cuadernos de París y los manuscritos económico-filosóficos de 1844, así como su obra Las ideas estéticas de Marx. También la lectura de István Metzáros, La teoría de la enajenación en Marx, se llama su obra, ya que estos 2 autores tienen una profundidad que pocos poseen. Y para terminar, una de las polémicas, al menos aquí entre los marxistas mexicanos, es acerca de la presencia de la aceptación o negación de la teoría del valor trabajo en el joven Marx. De acuerdo a Sánchez Vázquez, él nos dice que, como hemos dicho anteriormente, hay un rechazo hacia la teoría del valor por el trabajo. Y explica Sánchez Vázquez: pero esta ceguera teórica del joven Marx puede explicarse, como hemos intentado hacerlo, porque en la forma que reviste dicha teoría con los economistas, lejos de explicar la desvalorización del hombre, cuando el trabajo es la fuente de toda riqueza, hace de esa desvalorización un hecho natural e inevitable para aquel sistema de producción e intercambio moderno, el único que los economistas conciben funcione normalmente. En pocas palabras, la teoría del valor por el trabajo es, a los ojos del joven Marx, una teoría que, lejos de dar cuenta de la explotación, viene a justificarla y sancionarla. ¿Cómo podría aceptarla quien se acercaba a la realidad económica justamente para fundamentar y enriquecer su teoría de la revolución?
De ahí su repudio de la teoría del valor por el trabajo y la elaboración, particularmente los manuscritos, de una teoría filosófica para explicar hechos económicos como el de la desvalorización espiritual y física del obrero, que esa teoría económica no explica. Dejo esta polémica ahí, realmente es una polémica que sostiene Jorge Veraza, David Moreno versus Adolfo Sánchez Vázquez, ¿no? Y que en sus textos hace con falta más fundamentación, sobre todo de la parte de Jorge y David Moreno, en mi opinión. Y para terminar, quisiera un poco mencionar que Marx pasa en París del año de 1843 al 45, precisamente es donde escribe sus ensayos sobre la cuestión judía, los dos textos de introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel y la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Escribe también, revisa el esbozo de una crítica de la economía política de Engels, y además va a realizar todo este estudio y notas de los economistas clásicos. Nace su primera hija, Jenny Marx. En junio se relaciona con miembros de la Liga de los Justos, se reúne frecuentemente con Proudhon y Bakunin, y reconoce el carácter revolucionario espontáneo de la rebelión obrera en Silesia, y comienza en agosto del 44 una amistad y la íntima colaboración con Federico Engels. Es importante destacar que posteriormente a los manuscritos va a publicar La Sagrada Familia en el 45 junto con Federico Engels, y después va a publicar en el mismo 46, en el otro año, junto con Engels, La Ideología Alemana, ¿no? Que es como, digamos, el joven Marx hasta aquí, ¿no? Bueno, muchas gracias, Alejandro, que queda muy claro este contexto inicial del surgimiento de los escritos que, como bien dice, son del llamado joven Marx, pero que en realidad van demostrando la articulación de un pensamiento que trascenderá, ¿no? Y que eso es lo que vamos a profundizar ahora. Bueno, vamos a darle, sin mayor preámbulo, paso a Benjamín Soriano Valdés. Por favor, Benjamín. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a los organizadores de este coloquio que debería alegrarnos a todos, ¿no? Celebrar el bicentenario de este gran pensador, Karl Marx, bueno, Carlos Marx para los cuates, que pues sin duda ha sido uno de los pensadores que ha generado más polémica, ¿no? Tanto dentro de la academia como dentro de los movimientos sociales, dentro de la teoría política, ¿no? No solamente es como un autor más del montón dentro de la modernidad, sino que ha marcado un verdadero parteaguas, ¿no? Dentro de lo que muchos han llamado, por ejemplo, teoría crítica. Este autor que, pues, si bien lo han llegado a idolatrar mucho, lo han llegado a matar miles de veces, lo han llegado a convertir en espectro, en fantasma, pero que al fin y al cabo es alguien que todavía tiene mucho que decirnos respecto a nuestro presente y también respecto a lo que puede pasar con nuestro porvenir si dejamos que las cosas sigan sucediendo como están ocurriendo actualmente, ¿no? Es bastante importante, ¿no? A manera de resumen. Y que justamente dentro de la academia, al menos aquí dentro de México, como bien ya Alejandro ha mencionado, pues ha generado muchos debates, muchas controversias, ¿no? Y que, por ejemplo, en este ámbito académico dentro de la facultad se llegó a pasar dentro de los años 60, 70, 80 todavía, ¿no? A ser uno de los centros neurales del estudio del marxismo, y que con el colapso del llamado socialismo real, con esta llamada crisis de la izquierda del marxismo, pues en la facultad se vio muy claro, ¿no? que se dejó mucho de lado el pensamiento de Marx y que se apostó por otro tipo de pensamientos, por otro tipo de cuestiones teóricas, metodológicas para explicar la realidad, ¿no? Y que en muchas ocasiones tenía muchas connotaciones dentro de, o bien del discurso postmoderno, o dentro de otras teorías. Y bueno, este texto de los manuscritos económico-filosóficos de 1844 pues es también bastante
importante, ¿no?, dentro del desarrollo del marxismo, sobre todo a partir del siglo XX, ¿no?, porque justamente este texto de los manuscritos del 44 suscitó también toda una serie de lecturas novedosas de Marx, ¿no?, que justamente se vio expresado sobre todo en el llamado marxismo occidental, con autores desde Georgy Lukács hasta estos representantes de la llamada teoría crítica, la escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, etcétera, etcétera. O sea, ha sido un escrito que ha tenido una repercusión importante, ¿no?, dentro del pensamiento marxista, sobre todo a partir del siglo XX, y que también, bueno, hay toda una serie, ¿no?, de discusiones, ¿no?, que si en estos escritos se encuentra un Marx muy hegeliano, y que si existe un corte respecto a lo que escribía en el 1844 con respecto a lo que ya empezó a escribir a partir de la ideología alemana hasta el Capital. En fin, es una cuestión bastante polifacética y que nos ayuda demasiado, ¿no?, a la reflexión y a tratar de entender otras perspectivas dentro del marxismo, no tan solo dentro de México. El mismo Sánchez Vázquez, ¿no?, toda gran parte de su obra se centró en este estudio de los manuscritos, y lo podemos ver en la filosofía de la praxis, lo podemos ver en el libro del joven Marx, lo podemos ver en las ideas estéticas de Marx. En fin, es un texto que, a pesar del lenguaje que maneja Marx, a pesar de lo incompleto que al fin y al cabo eran apuntes, eran cuadernos, ha sido una cuestión trascendente, ¿no?, y que justamente es muy importante recuperar, y que ya Alejandro ha expuesto algunos de los puntos ya básicos y generales para ubicarnos, ¿no?, dentro del pensamiento del marxismo. Nada más, si me permiten tantito, porque se bloqueó esto. Es que últimamente tengo como una especie de espíritu ecologista, y entonces ya no suelo utilizar mucho papel impreso y esas cosas. Entonces, pero bueno, estos manuscritos de 1844, si bien pueden parecer ya muy lejanos, porque justamente ya pues fueron redactados en 1844 y bueno, fueron publicados completos al menos hasta el año de 1932, pareciera que es ya un escrito bastante lejano. Bueno, eso se podría decir de muchos otros escritos, ¿no? Pero que de alguna forma la manera en la que está planteada el proyecto en el que Marx estaba ya empezando a trabajar ya a partir de estos manuscritos y con sus respectivos antecedentes, podemos ver una cuestión fundamental dentro de lo que es la teoría crítica, o al menos dentro de lo que es la crítica de la realidad, ¿no? Y que justamente, si bien hay muchas cosas que ya podrían, así entre muchas comillas, considerar como sobrepasadas, sobre todo en cuanto al manejo teórico o en cuanto al vocabulario que utiliza Marx en estos manuscritos, este manuscrito tiene una actualidad muy importante. Citando a Bolívar Echeverría, podríamos decir, bueno, Bolívar Echeverría hace un escrito más bien respecto a la pertenencia del manifiesto del Partido Comunista, pero que también considero que algunas de sus palabras son igual de pertinentes respecto a estos manuscritos. Son que la radicalidad que tienen y la importancia y la cercanía que tienen con nuestro presente radica en el hecho de que es un llamado muy importante a la transformación radical de las condiciones de vida, ¿no? Que no simplemente es una mera crítica de lo existente, que es ya de por sí muy importante, sino que también es una invitación a la transformación social, una invitación a transformar radicalmente las relaciones sociales, las relaciones de producción, las relaciones económicas. Bueno, cito brevemente a Bolívar Echeverría, que bueno, les vuelvo a mencionar eso respecto más al manifiesto del Partido Comunista, pero que creo que también tiene una importancia importante para entender el punto claro, ¿no?, de los manuscritos. Que la radicalidad de los manuscritos se encuentra que es un programa de futuro que nos está haciendo la invitación a reflexionar críticamente en nuestra realidad para evitar ya la catástrofe que se está presentando en nuestros días. Y bueno, cito: el único cambio que puede actualmente tener efectos reales y no ser solo una contribución más en el camino a la catástrofe es un cambio que tiene que ser radical, de orden y profundidad civilizatorios, no solo económicos, sociales o políticos.
el análisis que hace Marx en estos manuscritos respecto al trabajo enajenado, respecto a la propiedad privada y respecto a la necesidad del comunismo como superación de la propiedad privada, son este llamado fundamental que nos hace Marx y que todavía tiene todavía eco en nuestros días, ¿no? Si bien debemos tener en cuenta que la evolución del pensamiento de Marx de los manuscritos al Capital ha sido muy importante, ¿no? Si ya, por ejemplo, en el Capital ya no vamos a encontrar tanto la cuestión de la enajenación, sino que vamos a encontrar otras cosas muy importantes, como es la división del trabajo, como es la estructuración de las relaciones de producción dentro del sistema capitalista y la manera en la que cómo esto se va estructurando y cómo es parte fundamental dentro de nuestras sociedades modernas capitalistas. Bueno, uno de los puntos clave del texto de los manuscritos del 44 es el tema del trabajo enajenado, que justamente este ha sido un punto nodal, por ejemplo, para la elaboración de ciertas teorías, por ejemplo, dentro de la teoría crítica o dentro del pensamiento de Lukács, que tiene que ver justamente con esta situación del trabajo humano bajo el capitalismo, que no es un trabajo, que es un trabajo cosificado, que es un trabajo donde el hombre no se reconoce a sí mismo como trabajador, como alguien que forma parte fundamental de la transformación de la realidad, que el producto de su trabajo también es algo que no le pertenece, que el proceso del trabajo no le pertenece, y que toda esta extrañamiento, toda esta enajenación es una cuestión que tiene como consecuencia, que Marx menciona en los manuscritos, que el hombre pierde sus capacidades de transformación, que el hombre se hace menos, se vuelve bárbaro, que mientras el trabajo se vuelve más... Bueno, esto lo dice Marx, ¿no? Mientras que el trabajo dentro del capitalismo se vuelve más complejo, el hombre se vuelve más bárbaro, si el trabajo es más grande, el hombre se vuelve más pequeño, ¿no? Y todas estas cuestiones que se podrían interpretar como una especie de... por ejemplo, Sánchez Vázquez identifica claramente que todas estas cuestiones del trabajo enajenado pues tienen sus reminiscencias sobre todo en Feuerbach, que es en la cuestión de la enajenación, en la cuestión religiosa. Una de las cuestiones que me gustaría compartir con ustedes en esta presentación y que sobre todo gira en torno a la cuestión del trabajo enajenado es que es un tema que si bien ya, por ejemplo, Marx lo había desarrollado previamente en la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, podemos encontrar en este pequeño tema del trabajo enajenado no solamente una explicación temprana de Marx respecto a la situación de la explotación del proletariado, de las relaciones de producción dentro del capitalismo, sino que también podemos encontrar muchas cuestiones en el escrito del trabajo enajenado que nos podrían entender, que nos pueden ayudar a comprender la situación de la realidad política, que nos pueden ayudar a comprender cómo es que las relaciones políticas requieren de cierto grado de enajenación de los ciudadanos para que se pueda establecer un proyecto civilizatorio en específico, ¿no? Que en el caso de nuestras sociedades es un proyecto político civilizatorio que tiene un corte liberal y de corte capitalista, que si bien dentro de las teorías políticas, dentro de la filosofía del derecho, dentro de muchas teorías se habla que dentro de nuestras sociedades liberales vivimos dentro de sociedades democráticas, que todos somos ciudadanos, que tenemos la capacidad de transformar nuestra realidad política, que si vamos a votar podemos ser ciudadanos activos y todo eso, pero en realidad nos encontramos dentro de procesos de subyugación política, dentro de procesos de sometimiento a través del aparato estatal, que más bien nos hace ver como personas extrañadas dentro de nuestras comunidades, ¿no? Que no realmente esta situación de ciudadanos activos es realmente una ficción, ¿no? Que más bien nos encontramos en un estado de, siguiendo un poco a Marx, a partir de cierta lectura de los manuscritos, como una situación de extrañamiento, ¿no? De enajenación, de que no reconocemos nuestra capacidad de acción dentro de la comunidad política, pero que también existe esta cuestión de un extrañamiento respecto a los otros, ¿no? Que no nos encontramos
que en la mayoría de las veces, por mucho que nosotros digamos, sí, la comunidad, queremos comunidad, es realmente muy difícil estructurarnos o actuar en conjunto o en colectivo, porque justamente nos encontramos en una situación de extrañamiento, ¿no? De decir, bueno, yo estoy solo contra el mundo y que bueno, sí hay que hacer algo, pero si estoy solo, entonces ¿cómo lo voy a hacer, no? Pero cuando en realidad nos encontramos en relaciones sociales complejas y que podríamos actuar de maneras distintas, ¿no? Pero que justamente llega a ser muy difícil, sobre todo en estas cuestiones, ¿no? Cómo es que nuestro sistema político en el que nos encontramos, supuestamente liberal y democrático, nos aísla, nos enajena respecto a nuestra realidad política. Ahora bien, dentro de esta reflexión sobre enajenación y violencia política, cabe resaltar justamente que no es un hecho que no se haya estudiado previamente, ¿no? Como mencionó anteriormente, pues ya Marx en la crítica de la filosofía del derecho de Hegel ya existen ciertas nociones que nos ayudan a entender que, pues, contrario a lo que quería Hegel, pues el Estado no es una cuestión en la que se objetivan todas las ideas de los ciudadanos, del pueblo, etcétera, etcétera, sino que corresponde a ciertos desarrollos históricos en el que el Estado se establece como un fetiche enorme en el que se trata de dominar todos los aspectos de la vida, sino que muchas de estas cuestiones podemos rastrearlas desde los mismos albores de la filosofía política moderna. Y que en este contexto la cuestión dentro de la política, de la teoría política moderna, la subsunción de la ciudadanía hacia el aparato estatal, se van a ver imbricados muchos elementos, y uno de los elementos en los que yo quiero resaltar y que me parece interesante, bueno, en un ejercicio reflexivo, relacionarlos con lo que nos plantea más respecto al trabajo enajenado, es la cuestión del miedo como conformador de las relaciones políticas en las sociedades modernas. En este sentido, podemos hacer un rastreo hasta los albores de la misma filosofía política moderna. Uno de los principales, digamos, bueno, al menos dos de los principales autores modernos, o bueno, podemos decirlo así, modernos, que nos invitan a reflexionar respecto al papel de la sujeción política a través del miedo, pues serán Maquiavelo y Hobbes, por ejemplo, ¿no? En especial Hobbes, este último, que en esta gran obra de Leviatán nos va a tratar de explicar que uno de los principales objetivos del Estado es el establecimiento de un orden político a través del miedo, ¿no? O sea, a través de la sujeción de las personas en un contrato mediante el cual los ciudadanos, o bueno, las personas, los individuos, van a ceder su poder de decisión respecto a su vida para que el Estado se encargue de la administración de todas las personas, y que de cierta manera va a ser una estructura vertical sólida y que va a funcionar sobre todo a través del miedo. ¿Miedo a qué? A que se estalle una guerra civil, ¿no? Recordemos brevemente que dentro del planteamiento hobbesiano, las personas, los individuos, van a ser personas que siempre van a luchar por sus intereses, que van a luchar por sus deseos, que van a ser personas atomizadas, ¿no? Y que esta persecución por los intereses, por la obtención de más poder, va a ocasionar que nos encontremos en este llamado estado de naturaleza, en el que todos podemos matarnos a todos mismos, que si yo tengo ciertas cosas y él tiene otras cosas, si yo quiero sus cosas, estoy caricaturizando un poco esto. Puedo ir y sojuzgar, puedo matar a alguien, ¿no? Y justamente la tesis principal de Leviatán de Hobbes va a hacer que, justamente debido a esta naturaleza humana conflictiva, esta naturaleza humana deseante siempre de poder, va a ser necesario el establecimiento de un poder soberano, de una estructura estatal que va a estar estructurada de tal forma, por Dios, 5 minutos. Va a estar estructurada de tal forma, ya me dio miedo esto, de tal forma que los ciudadanos, que los ciudadanos se sometan a una estructura estatal totalitaria, por decirlo de manera arendtiana, y que va a ser siempre este miedo a que el Estado me castigue, siempre va a ser este miedo a que
a que me ocurra algo de manera negativa, y entonces el Estado va a ser siempre este aparato enajenador de las voluntades populares, en las que pues siempre nos vamos a ver como extrañados de los demás, en los que siempre vamos a ver como una cuestión de falta de organización, de generar otro tipo de relaciones sociales que no sean las establecidas por el Estado. Bueno, entonces ya que me queda poco tiempo, yo creo que 4 minutos, menos contando tiempo. Entonces, dentro de esta cuestión de la filosofía política moderna, podemos ver ya como que este tipo de relaciones de dominio, ¿no? Mediante las cuales el punto fundamental para el sometimiento va a ser la enajenación. Bueno, ya para mencionar un poco brevemente lo que quería mencionar, pues contrario al ideal hobbesiano de que a partir del miedo como motor de la comunidad política todos nuestros problemas iban a acabar, lo que hemos visto en nuestra actualidad pues ha sido un despliegue de lo que se ha denominado, por ejemplo, terrorismo de Estado, ¿no? Hemos visto que el Estado, que este leviatán que es el Estado, pues no cumple con esta labor de preservar la paz, preservar la estabilidad de los ciudadanos, de la sociedad, etcétera, etcétera, sino que nos hemos encontrado en procesos en los que, al contrario, no se está haciendo una especie de disgregación social, que se está haciendo una especie de desorganización de la sociedad ante los problemas fundamentales que están sucediendo en nuestro entorno, ¿no? Bueno, el caso de México es un poco claro, ¿no? Con toda esta serie de reformas que están pauperizando paulatinamente en nuestras sociedades, y que a partir de ciertas dinámicas de terrorismo, ya sea a partir de la represión estatal, ya sea a partir de otro tipo de agentes, se está logrando que la población pues se vea aterrorizada, que se vea con un estado de miedo, que se vea con un estado de disgregación en el que pues mejor no me meto en nada, no me organizo con nada y mejor me quedo a ver qué pasa, ¿no? Y es este estado de enajenación que yo quería resaltar, y que de cierta forma dentro de los manuscritos del 44 de Marx ya... Sí, digo, bueno, vuelvo a reiterar, ¿no? Que si bien ya había trabajado Marx en otros escritos, pero que en este punto del trabajo enajenado, que hace mucho hincapié en esta cuestión de cómo es que a partir de la enajenación, cómo es que a partir del extrañamiento, los seres humanos nos volvemos completamente desfragmentados, nos vemos completamente sometidos al miedo, a la incertidumbre. Podemos también generar otro tipo de manera, bueno, generar otras formas de entender los procesos políticos. Y bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo. Pues gracias. Muchas gracias, Benjamín. Muy interesante cómo articulas parte de estos presupuestos que para la época eran algo incuestionable, como era la noción del miedo, la noción de la comunidad, la subsunción de la política a la noción del ciudadano, algo que hasta ahora sigue manteniéndose, y que creo lo más importante, y lo retomaremos un poquito más adelante, pero solo para dejarlo como apuntado, es cómo el mismo Marx empieza a establecer esta vinculación que después era central, que es entre la economía y la política, no como dos cosas imbricadas, sino imbricadas entre sí. Bueno, vamos a darle paso a Eduardo Sarmiento, por favor, que nos haga también su reflexión. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues yo voy a romper las expectativas de Alejandro. Si me dejó, ¿no? Pues no. Pero sí voy a abordar brevemente algunos aspectos también, quizás toque algunas de las cuestiones que él ya mencionó sobre el Marx de Juventud, que es el que nos congrega aquí. Voy a enfatizar algunas cuestiones sobre el trabajo enajenado, y después vincularé el concepto de trabajo. Me gustaría rescatar ese concepto, ese alcance que tiene el concepto de trabajo en Marx, en dos ámbitos que podrían parecer que no tienen nada que ver con lo de hoy, pero está muy vinculado, que es el horizonte del arte, es la lectura que hace Borja Sánchez Vázquez, y un poquito tocando tema de la democracia. Finalmente, y también cuando termine con estas nociones, voy a tratar de responder brevemente a un problema que se me hace muy vigente, que es el desconocimiento y el silencio hacia la obra de Marx, ¿no? en los centros académicos. Entonces voy a empezar para ir abreviando tiempo. Tratándose de Marx, y en específico de los manuscritos que aquí nos congrega,
no puede subestimarse el contexto en que se hallaba alrededor de los años 1841, 1845. Y es que, en efecto, durante esos años ya se horneaban algunas de las claves de su pensamiento crítico, político, económico, humanístico y desde luego filosófico. Tan peculiar, tan breve, pero a la vez tan significativo por lo que guarda, ese tiempo es justamente el lugar donde el marxismo encontró en Marx, en el joven Marx para ser más preciso, fundamentos de un humanismo vivo, no abstracto, sólidas razones para criticar y no menos que conducirse contra la explotación del hombre por el hombre, la dominación entre los pueblos, el saqueo de los recursos naturales y, en suma, contra las contradicciones que se desvelan bajo la lógica del capital y más. En ese tiempo, pues, los años de juventud de Marx, lo que en cierta forma se acomoda en la base de diversos marxismos del siglo XX, es lo que se acomoda en la base de los marxismos del siglo XX, pero también lo que ocasiona el conflicto de las interpretaciones y con ello las agudas disputas intelectuales, políticas e ideológicas entre los propios marxistas, grupos sociales y revolucionarios, así como también con sus detractores. Como ya han dicho aquí mis compañeros que me han precedido, son varios aspectos que se reflejan en este periodo de juventud y dan cuenta de la evolución de Marx. Aspectos que no han de ser concebidos por separado, sino como unidad con sus movimientos internos. Es decir, en la evolución intelectual de Marx, que es desde luego la de su vida y obra, confluyen dialécticamente aspectos filosóficos, económicos y políticos que, en su propio despliegue, desvela el camino y las conclusiones provisionales que va obteniendo. Pero además, no hay que perder de vista que mucho o poco de lo que conocemos de él no fue escrito con homogeneidad, es decir, hablamos de temas abiertos, como el caso del tema del Estado, que es muy polémico, el tema de la democracia, hablamos de borradores, de notas tomadas al margen, en cartas, escritos, obras que nunca iba a publicar, por ejemplo el más emblemático es El Capital y justamente también los manuscritos que aquí nos convocan. Es decir, hablamos de un pensamiento que siempre estuvo en movimiento y atento a los cambios de la misma realidad, como por ejemplo con el caso de la rebelión de los tejedores de Silesia, que esto ocasiona incluso un viraje en su crítica hacia el retraso político alemán, ¿no? y hasta incluso con cierta expectativa. Así pues, con todos estos problemas presentes en su obra, veamos, aunque sea someramente, cuáles son algunos de esos aspectos que guardan las claves de la evolución intelectual del joven Marx y que se reflejan en los manuscritos para luego ver algo de ellos. Lo primero de ello es algo que aquí ya también Alejandro ya mencionó, tiene que ver con los intentos de superar el horizonte conceptual de la filosofía política de Hegel. Aquí siempre igual es importante señalar que el análisis sobre la obra de Hegel era un análisis político en un primer momento. Sí, la crítica de la filosofía del derecho era un proyecto político que tenía Marx y que la introducción la mete después. Pero lo que se conoce primeramente es la introducción publicada en el 44 en los anales franco-alemanes, es decir, en su estancia ya en París. Y bueno, ahí por ejemplo la crítica iba apareciendo inédita. O sea, lo que vamos a ver con Hegel pues es el distanciamiento de la idea del Estado racional. No se trata de una crítica meramente conceptual ni de un irracionalismo como se podría suponer. La crítica a la filosofía alemana del derecho y del Estado que encontraba en Hegel su expresión última es pues, por principio, la crítica que se eleva al plano de los problemas verdaderamente humanos. Esos que para Marx se encontraban fuera del status quo alemán y eran propios de la época moderna. Es decir, los problemas de la relación entre la industria, el mundo de la riqueza en general y el mundo político. Ahora bien, hay que tener en cuenta, junto con este señalamiento, como señala Fernández Buey, que bajo esa atmósfera los jóvenes hegelianos, que también son muy importantes considerar a los jóvenes hegelianos, habían manifestado su oposición al Estado prusiano, principalmente los hermanos Bauer, y que ellos mismos veían su movimiento liberal, filosófico desde luego, como parte de un movimiento más amplio que enlazaba con los intereses de las capas ilustradas de Alemania, de industriales y comerciantes progresistas. Sobre ello, Bruno Bauer habría dicho: la teoría es ahora en Alemania la práctica más sólida y no podemos prever en qué sentido se hará realidad. No obstante, al respecto dirá Marx: en política, los alemanes han pensado lo que otros pueblos han hecho. Alemania era su conciencia teórica. La abstracción y la arrogancia de su pensamiento corrían siempre parejas con la limitación y la pequeñez de su realidad.
La crítica del joven Marx es más que severa en lo que concierne a esa teoría que, por cierto, tenía como trasfondo la crítica a la religión y, por otro lado, ya visoraba el joven Marx la necesidad del vínculo teoría-praxis, eje central de su pensamiento y del marxismo en general. Pero más que ser todo esto un reproche desde el materialismo a la filosofía especulativa del derecho, o sea, a la conciencia política y jurídica alemana, es, según se observa, la huella inequívoca de la dialéctica del Estado moderno decimonónico europeo. Sobre esto dice Marx: el status quo alemán es la coronación franca y sincera del antiguo régimen, y el antiguo régimen la debilidad oculta del Estado moderno. Hasta aquí Marx. Por ello, la crítica a la realidad alemana, al retraso político y económico justificado con las luces de la modernidad, entiéndase racionalmente, es de suyo una crítica a la modernidad y su metafísica liberal de los derechos, donde el Estado moderno, abstraído del hombre real, dice Marx, satisface al hombre total de un mundo puramente imaginario. De lo anterior se deduce la confrontación teórica con la izquierda hegeliana y de la que fue parte en sus años universitarios, con Strauss, Richter, Ruge, Bruno, Bauer, los hermanos Bauer, Feuerbach y después Stirner y Hess. Ahora, si bien es cierto que dicha confrontación ya se vislumbra tenuemente en la tesis doctoral, la de la diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y Epicuro del 41, y que en la introducción que hemos mencionado está implícita desde el inicio, dice, por ejemplo, en Alemania la crítica a la religión ha llegado en lo esencial a su fin, y la crítica a la religión es la premisa de toda crítica, es como nada más para ejemplificarlo. Ya estaban estas luces ahí. Lo cierto es que alcanza gran altura en otras obras, es decir, el deslinde con los hegelianos, en la cuestión judía, escrito en el 43, y que en otras dos obras con Engels, la Sagrada Familia y la ideología alemana, y desde luego la que es una serie de notas que todo el mundo conocemos con el título de Tesis sobre Feuerbach del 45. Son estas obras, pues, con las que Marx ajusta cuentas con sus viejos colegas de la izquierda hegeliana y donde se observa el extraordinario paso que supera el enfoque teológico-religioso que caracterizaba el pensamiento de los jóvenes hegelianos. Finalmente, para abreviar tiempo, la crítica del joven Marx en la introducción, que va de la religión a este valle de lágrimas, toca algunos puntos sensibles, como el movimiento que se da entre sociedad civil y Estado, que, como se sabe, Marx invierte tal sentido. En lugar de unificar y conciliar los conflictos, el Estado es la expresión de una clase, la dominante burguesa, y es pues causa legal y legítima de los conflictos reales y materiales. Y por otro lado, bueno, están los puntos que también ya mencionó muy bien Alejandro, son las ideas fecundas que ve Sánchez Vázquez en esta introducción, la revolución como revolución radical, la vinculación con el concepto del proletariado, el proletariado como agente histórico fundamental de la revolución, etc. En conjunto, me voy a saltar esto, una observación nada más al pie de página: sería importante en estos tiempos no hegelianizar a Marx, que es muy común ahora hegelianizar a Marx, pero también es muy común destruir a Hegel a nombre de un materialismo, de un marxismo. Me parece que hay que tratar de leer esta relación, por ejemplo, con un concepto como el de tradición, ¿no? Ver cómo las tradiciones se mueven, ver qué es el método, por ejemplo, ¿no? El método, que es muy importante en Marx, la diferencia con la exposición, que también es muy importante, el análisis obviamente de la historia, ¿no? El materialismo histórico, ¿no? Ese tipo de cuestiones, pero siempre guardando un equilibrio para no hacer falsos mitos o muñecos de paja. Hay un periodo también importante que es el del periodo, me lo voy a saltar, que es el del periodo cuando Marx está en Colonia, que tiene una actividad periodística en la Gaceta Renana. Aquí es importante su contacto con la realidad. Me parece, y esa es una de las ideas que yo sostendré aquí, que este acercamiento con la realidad es lo que va a empezar a cambiar en el Marx, en ese joven Marx, su mirada sobre la política. No es entonces la mera filosofía, sino ya estos problemas que empieza a haber económicos, políticos y demás, la censura de Guillermo IV, por ejemplo, a la revista, que cierra en el 43, acusada por promover ideas comunistas, etc. Entonces, la Gaceta Renana tiene una importancia, porque el mismo Marx dice después
que es lo que a través de ella logró entender un poco la anatomía de la sociedad, ¿no? Y ahí también pudo refinar su conocimiento político sobre esa Alemania. Oler la miseria campesina entonces y el atraso alemán, conoció directamente las desigualdades económicas y hasta jurídicas, fue a través del periodismo, es lo que fue despertando también las cuestiones políticas. Es pues estos factores dichos muy rápidamente lo que van dando forma y sentido a esta postura, a esta deslinde con la tradición hegeliana, pero también con su propia formación, y es también este contexto asfixiante por la parte política que lo va motivando a buscar nuevas sendas. Llega la época de París. Aquí también va a ser, nada más voy a mencionar rápidamente, ahí bueno, llega con Jenny, Jenny llega embarazada y ahí es donde van a ser su primera hija, y aquí en París con Ruch va a publicar los anales franco-alemanes, solo aparecen una vez en el 44. Aquí va a entablar relación con Heine, con Proudhon, con Bakunin y otros socialistas, pero también con su gran amigo, colega Engels. Que también comparto la idea de Alejandro, hay que poner a Engels en la justa dimensión en cuanto a traductor, difusor y demás, y influyente en el marxismo, y está justamente esta obra también, que bien Sánchez Vázquez lo dice, el esbozo de una crítica a la economía política, que es el primer intento de crítica revolucionaria de las categorías económicas de la sociedad política burguesa. Es decir, estas son las cuestiones que hacen que Marx gire y empieza a leer entonces con mucha atención la obra de los clásicos, ¿no? Y cuando decimos leer con mucha atención, hay que entenderlo con, no lo digo metafóricamente, pensando en un joven que lee de verdad, que sí devora libros y que siempre está en un proyecto abierto, ¿no? Esa es una peculiaridad, pero también será importante tenerla. Entonces son todos esos aspectos, pues, filosóficos, políticos, económicos, y este deslinde con ciertas posturas hegelianas, lo que van a ir enmarcando, lo que enmarcan más bien yo diría, el trasfondo de los manuscritos del 44. Es decir, que esto nos habla de la evolución intelectual, da un sentido revolucionario a la filosofía, eso me parece cosas rescatables, y con ello se establece una ruta a través de la economía para desvelar la verdadera naturaleza del Estado moderno. Bien, el siguiente punto nada más sería mencionar del conflicto de las interpretaciones que hay sobre los manuscritos. También agregaría a la bibliografía que recomienda Alejandro, está por ejemplo Marcelo Musto, todo este grupo que está aglutinado en la traducción de la Mega, en el trabajo de la Mega, que es la recuperación de toda la obra de Marx. También el grupo que está trabajando en el diccionario crítico de marxismo. Es decir, toda esta recuperación que ha sido a cuentagotas, me parece que ha cambiado la perspectiva del marxismo. El análisis de Musto, por ejemplo, hace un análisis filológico genético sobre cómo se va dando los manuscritos, cómo los conocemos, en qué bloques, en qué parte había silencios, en qué parte estaba en blanco, cuál se perdió, cuál sí, cuál no. Ahí lo interesante, y me parece la postura de Musto, es buscarle, y también Sánchez Vázquez hace un poco eso en el joven Marx, es buscarle el sentido lógico, la conexión lógica, ¿no? a los manuscritos, de manera que tienes textos ahí escritos en bloques, así los escribían, ¿no? En 3 bloques, y darle un sentido a eso, pues bueno, es toda una labor. Me parece que eso es importante tenerla, ¿no? Y también es justamente el tema de la aparición y demás. Finalmente, bueno, es que... No, tú tienes 40. ¿Ah, sí? Bueno, te puedo tomar agua. Perdón. Tú eres mi chico bomba. Bueno, gracias. Perdón. No te estreses. Bueno. De 2 puntos importantes de los manuscritos que aquí nos convoca, ¿no? Como ya se advirtió en los manuscritos, la filosofía encuentra un lugar en la economía, en tanto que las categorías económicas ocultan, a los ojos de Marx, aquello que para la economía clásica es natural, es decir, natural encomillado, es decir, las contradicciones y las condiciones reales de existencia de las dos clases antagónicas que para entonces sintetizaba el movimiento histórico, el proletariado y la burguesía.
Para familiarizarnos con esto, voy a tomar unas ideas y las voy a leer nada más como si fueran aforismos, directo de los manuscritos. Dice, por ejemplo, en una, la economía clásica arranca del hecho de la propiedad, pero no la explica. Otra sería, para la economía clásica, el obrero solo existe como bestia de ganado. Otra sería, la economía política esconde la enajenación contenida en la misma esencia del trabajo por el hecho de que no considera la relación directa entre el obrero, el trabajo y la producción. Otro punto, el último que digo aquí, evidentemente el trabajo produce maravillas para los ricos, pero produce privaciones y penurias para los obreros. Produce palacios, pero aloja a los obreros en tugurios. Produce belleza, pero tuye y deforma a los obreros. Sustituye el trabajo por máquinas, pero condena a una parte de los obreros a entregarse de nuevo a un trabajo propio de bárbaros y convierte en máquinas la otra parte. Produce espíritu, pero produce estupidez y cretinismo para los obreros. Lo que en todo caso se quiere dar a entender aquí es que el pensamiento del joven Marx, de un problema que en apariencia es rigurosamente filosófico, es decir, la relación del hombre y la naturaleza, logra que pierda esa raíz especulativa, pensar al hombre así en abstracto, y lo vincula al terreno de la economía, la relación del obrero y el trabajo. De ahí que él mismo diga en su crítica a la economía, nosotros partimos de un hecho económico actual. El punto aquí es la integración de diferentes disciplinas, la filosofía, la economía, la historia y la política, con los hechos materiales. El punto aquí es que la integración de diferentes disciplinas con los hechos materiales parece dar a su pensamiento esa radicalidad, originalidad y finura crítica que lo distingue. Y precisamente en virtud de esta composición de saberes con la realidad de la unidad teoría-praxis, se da el movimiento de su pensamiento que se refleja en una teoría viva, por decirlo de un modo sencillo. La filosofía entonces, ya lo que vamos viendo aquí, no es la del sentido especulativo, sí la de la praxis, de la que nos hablan después pensadores como Gramsci o Sánchez Vázquez. La filosofía, digo, encontrará su lugar en la economía en tanto que las categorías dan lugar a problemas filosóficos, a esas contradicciones, para decirlo en particular. Si se pone un poco de atención en esta integración, se podrá percibir cómo irrumpe la concepción de la filosofía y la praxis. El hecho de transparentar la relación del hombre y la naturaleza y ver en esa especulación la relación del obrero y el trabajo, pero en su negatividad, como enajenación, o sea, en un proceso deshumanizante, surge la necesidad de trascenderla, revolucionarla, construir una nueva sociedad, pero no desde una filosofía utópica. Ello, pues, me parece, da paso a esa nueva concepción de la filosofía de la praxis, esa que ya comienza a germinar aquí, en los manuscritos, y florece plenamente en la 11ª tesis sobre Feuerbach. Si esto es correcto, me mantengo en sintonía con Sánchez Vázquez cuando dice lo siguiente: al aliarse con la economía, criticar el presente y criticar a su vez las formas utópicas o burdas del comunismo como sociedad futura, la filosofía comienza a perder su estatus especulativo tan vigorosamente denunciado en la tesis 11ª. Así concebida, la filosofía pierde su estatus autónomo y aparece estrechamente vinculada a la economía política y al socialismo o comunismo, con lo cual apunta ya a la naturaleza que, como la filosofía de la praxis, solo puede tener el marxismo. Hasta aquí Sánchez Vázquez. Por ello, de lo que se trata ahora no es resolver el conflicto económico en sí mismo, sino ubicar qué es aquello que esconde la economía o asume con naturalidad. Lo que en el fondo se discute aquí es la significación del trabajo y con ello de la enajenación, categorías fundamentales del marxismo. Se entiende, pues, por trabajo, un tipo de actividad con la que los seres humanos han mantenido y mantienen relaciones con el mundo. El ser humano así no se describe fuera del mundo social y natural, sino en función de la forma en que actúa sobre el mundo, es decir, los modos en que lo transforma. El ser humano en esta dirección puede entenderse como un ser ontocreador. Se trata en todo caso
de una concepción no abstracta sobre el ser humano, sino una unidad indisoluble con la naturaleza, con los seres humanos y su relación social. Evidentemente aquí está la tensión y el debate entre ciencia humana y existencia, ¿no? Por ejemplo. Es importante reconocer que, a diferencia de Hegel, que concibe el lado positivo del trabajo, amo-esclavo, o el de la economía, que tiene como punto de partida al trabajo en tanto que categoría abstracta, Marx habla del trabajo enajenado o alienado, de la condición real del obrero. Es decir, mientras que para el autor de la fenomenología del espíritu, el trabajo, como alienación, nos dice Fernández Buey, es un proceso mediante el cual el ser se constituye en objeto y por tanto se realiza para ser dueño de sí, la alienación con Marx se integra en una dimensión económica y se materializa de manera negativa. Es la otra parte, podemos decirlo así. Es pues el trabajo asalariado que, bajo la lógica del capital y la propiedad privada, convierte al obrero en bestia de trabajo, cabeza de ganado reducida a las más estrictas necesidades, términos de Marx. Despojado más aún, porque como dice Marx, no existe en cuanto hombre, sino solamente en cuanto obrero, como un ser deshumanizado, tanto espiritual cuanto físicamente. De este modo, el problema que podemos deducir como primer punto es el de la sujeción, la desigualdad de condiciones y el modo en que se propicia la deshumanización del hombre a través del trabajo. El trabajo, subordinado a la lógica del egoísmo y el capital, que oculta el potencial creador del ser humano y lo trueca en materia maleable, desechable y ajeno a la realidad, desvela en estas condiciones el grado de enajenación del ser humano con respecto al mundo. El problema no es, entonces, el trabajo mismo, sino las determinaciones bajo el capitalismo, ¿no? Y aquí hay que recordar en las determinaciones que Sánchez Vázquez nos va mostrando, en la enajenación del obrero, que Marx nos va mostrando, la enajenación del obrero en el producto del trabajo, no las voy a explicar, la enajenación en el acto de la producción, la enajenación del ser genérico, ¿no? Es decir, esta relación que va implícita en la concepción del trabajo. Esta relación se alimenta desde la concepción misma del trabajo, pues los hombres no pueden ver a los otros fuera de esta dinámica. Marx observó que tal condición, que se escondía en la economía clásica, era necesaria, pero solo desde la particularidad del capitalismo, es decir, que el salario, la división de clases, el proceso de producción no eran cuestiones universales, es decir, que la alienación del hombre con la naturaleza, del trabajador con el trabajo, la explotación del hombre por el hombre, se generalizaba y se elevaba como necesidad para poder vivir, empero, ya convertido en objeto de compraventa, es decir, como fuerza de trabajo. Como determinación del hombre, se puede observar una fuerza brutal que impera sobre ellos, esta determinación, y los degrada a ruin de obediencia y dependencia cuasi absoluta. Es por esta misma razón que no puede ser pensada la propiedad con independencia, sino como parte de esas determinaciones y procesos deshumanizantes que se desenvuelven en un sistema social avasallante, donde el Estado muestra su rostro rapaz de clase. Existe, pues, aquí voy a retomar algo que ya se dijo, un abismo en las teorías liberales del Estado, donde imaginariamente es por necesidad garante de las libertades y derechos, suponiendo con ello que la dominación política, separada arbitrariamente de la dominación económica, se legitima en las alturas de la razón y de los pactos. Aquí hago una pequeña pausa, un señalamiento ampliando lo que dice aquí mi compañero. El Estado moderno liberal reposa en este presupuesto negativo hobbesiano, la naturaleza negativa del ser humano. Es un presupuesto metafísico con el cual se justifica entonces la necesidad del poder, es decir, si nuestra naturaleza es egoísta, violenta, etcétera, es necesario el poder. Y ese poder necesario, aunque establecido por la razón, como definen los Hobbes en cierta forma, esa justificación en realidad entraña la justificación de la dominación, es decir, la verticalidad del poder. Pero al mismo tiempo, la teoría liberal ya en la tradición nos oculta y nos cuenta la historia del capitalismo por otro lado. Es decir, hay un liberalismo político, que es el de las libertades, que es el de las luchas, que son legítimas evidentemente, pero por otro lado está la teoría económica, como si fueran cuestiones meramente diferentes, que arreglando una se puede arreglar, ¿no? Me parece que aquí está una de las grandes contradicciones y que ya en este joven Marx ya se van viendo hacia dónde pueden ir. En el caso del joven Marx,
dan un giro extraordinario a esas tradiciones, lleva la cuestión de la dominación capitalista a su justa dimensión, a la zona del conflicto y necesidad, al mismo tiempo de trascenderlo, es decir, su concepción dialéctica de la historia. Finalmente, los manuscritos parten de una consideración económica en la que subyace un tipo de humanismo. Lo que se cuestiona desde dicho humanismo es lo siguiente: si lo que es propio del hombre, es decir, lo que decíamos esencia, es despojado bajo las leyes de la competencia que impone el capitalismo para su reproducción, si el capitalismo es de suyo deshumanizante, se engendra al mismo tiempo su negación, su alternativa, y es en esa fase donde se da la necesidad de la praxis revolucionaria, de una sociedad alternativa, hoy muy lejos pero no imposible. De ahí su crítica al comunismo tosco en los manuscritos, ¿no? Es decir, a llevar a un nuevo tipo de apropiación, pero que no supera el problema de la apropiación y todas las determinaciones que conlleva, ¿no? Y que incluso aquí hace un análisis muy interesante sobre la comunidad de mujeres. Es en tal sentido que se plantea el problema de la revolución y de la violencia. Es así, entonces, que los conceptos de praxis, trabajo, relación con la naturaleza, esencia humana y comunismo se van tejiendo y conforman la base, a decir de Vargas Lozano, de una verdadera revolución en el campo filosófico, que lo podemos extender a lo político años después. Empero, insisto, tales categorías no son producto de meras abstracciones, sino de una crítica hacia lo realmente existente, hacia los procesos que deshumanizan al ser humano: explotación, esclavitud, violencia, dominación, relación de producciones, etc. Aquí quisiera hacer un énfasis nada más. En este nivel todavía estamos hablando de relaciones de producción, en el nivel de joven Marx también, y eso es lo que va también a suscitar esta gran discusión muy sabrosa entre si hay un joven Marx ideológico y hay un joven, el maduro, que es el del capital, ¿no? Si hay continuidad, si no hay continuidad, el altuserianismo, etc. Y también en el tema del modo de producción, las relaciones de producción, va a confrontarse con ya el sistema, como un sistema capitalista propio del capital, con todas esas, con esa complejidad. Bueno, muy bien. Y finalmente, y también el decir crítica de lo existente, que es como una premisa muy recurrente en el marxismo, ahí entrañan dos cosas. Una es un ámbito, me gustaría decirlo así, epistemológico, es decir, una fusión de la epistemología con la praxis. Es decir, criticar lo existente no es mencionar lo existente. Eso sería justamente lo que Marx critica en la tesis onceava: la contemplación, la interpretación meramente. Criticar lo existente conlleva ya una transformación en el aparato conceptual, en la relación sujeto-objeto, en la digámoslo así, en la dialéctica que se va a dar de la negación y afirmación entre verdad y realidad, por ejemplo, ¿sí? Hay un sustrato ahí muy sabroso que no es para que lo discutamos aquí, pero queda ahí de suyo, que la crítica del existente entraña algo mucho más allá que un mero un puntaje de señalamiento. Es decir, hay un horizonte epistemológico muy fuerte ahí. Y también yo interpreto también esta posición de crítica de lo existente como un compromiso. Es decir, y aquí hablo un poquito del intelectual, el compromiso que tiene hacia la verdad. Es decir, desvelar las contradicciones de un sistema es ya un compromiso, toda vez que esa verdad no se queda en un yo, sino que se socializa, ¿no? Y se pone al margen, digámoslo en otras formas, se pone como una teoría revolucionaria al servicio de las relaciones de poder. Este me parece también un punto muy importante en el aspecto juvenil que yo interpreto en el joven Marx, es decir, este vínculo tan fuerte que ya se avisora entre teoría y praxis. Me voy a saltar porque ahora sí ya me cortaron el tiempo. No, me lo corté yo solo, perdón. Aquí nadie corta a nadie. Nada más que me gustaría hacer un señalamiento en torno a lo que se podría llamar, o bueno, yo lo había titulado aquí, la oquedad del silencio. Es decir, me preguntaba, lo quería hacer en modo de introducción, pero lo voy a hacer en modo de cierre, ¿por qué el marxismo, ¿no? Es decir, ¿por qué hay tantas tradiciones? Hay tantos avances, ¿no? Tantos medios de comunicación, hay seminarios, hay muchos grupos reconocidos. ¿Por qué el marxismo no se conoce? O sea, ¿por qué no tiene una presencia más sólida, digámoslo así, más allá de los muros académicos?
Y hay muchas respuestas, evidentemente, unas que nos tocan a los que estudiamos en las universidades, otras que tocan a los detractores. Aquí hay una serie de actores importantes. Pero sí me gustaría dejar una abierta porque tiene que ver con el horizonte de lo político. Y me parece que en la actualidad hemos visto la irrupción tras, esto si me permiten leerlo rápidamente para no divagar, lo podríamos plantear así. ¿Por qué sucede esto? Vamos a ponerlo así. La respuesta tendría que ser, responde al contexto neoliberal y la reconfiguración de lo político y desde luego de la política. Vamos a ver. Las actuales tendencias, tras el derrumbe del socialismo realmente existente, relumbraron con el triunfo capitalista tendencias como la modernidad líquida de Bauman, la reinterpretación de la modernidad de Touraine, teoría de los magmas de Castoriadis, el fin de la historia de Fukuyama, hasta el boom de los post, y ha dado paso a una época en la que no se aceptan valores fijos, en la que impera la incertidumbre y en la que la política se entiende como vacío. Esa es la tesis de Lefort, ¿no? La política como vacío. No es la crítica a la modernidad de estos y otros desilusionados del marxismo lo que nos ocupa aquí, sino una consecuencia de ello. La praxis revolucionaria transformadora de la realidad, ¿no? Que es un concepto que se puede vislumbrar, por ejemplo, ha sido vaciada en sus determinaciones para dar paso a una época en que impera la sociedad civil con sus luchas meramente reformistas. Acciones políticas fragmentadas, con intereses particulares que no trascienden el orden dominante. Sociedad fragmentada que opaca una de las grandes contradicciones del sistema imperante, las clases sociales. Es decir, se ha abandonado este horizonte de las clases sociales, es decir, las contradicciones reales. De tal modo que imperan tendencias que, además de desarrollarse en buena medida sobre la superficie del capitalismo en su fase neoliberal, han influido para bien o para mal en que la filosofía, que aquí me ocupo un poco, se conciba solo como producción de alteridad para encumbrar ontologías que terminan por vaciar la capacidad crítica y transformadora de la filosofía. En ese sentido encontramos análisis sobre el ser humano que enfatizan, así en abstracto, los males de la barbarie neoliberal. Se ostentan de críticos, pero sin tomar en cuenta ni las condiciones reales en que se dan esos problemas, ni en las posibilidades de una praxis que posibilite transformar radical o medianamente esa realidad que según critican. Véanse, por ejemplo, el tema de la corrupción, ¿no? Hermoso tema periodísticamente, pero no trascendemos de ahí. Por eso y más, pienso que por estas políticas del vacío, el pensamiento de Marx salta a nuestros ojos frente a estos contextos como algo extraño o digno de ser apreciado solo en museos universitarios, incomprensible desde la lógica neoliberal, enterrado concienzudamente ahí donde se conjuga el poder del Estado, élites económicas e intereses particulares, pero que, no obstante, vuelve a irrumpir con su potencial crítico frente a las contradicciones que se hallan de manera permanente en la superficie de la realidad. El asesinato, exterminio, esclavitud, feminicidio, tortura, desaparición forzada, las modalidades de las tratas de personas, hostigamiento, encarcelamiento de defensores de derechos humanos y a colectivos con identidades propias, etcétera, y un larguísimo etcétera, que expresan buena parte de una estrategia de control hacia la población que tiene como trasfondo la continuación e intensificación de las lógicas de acumulación y transnacionalización del capital financiero. En esa lógica me parece que podemos ir entrando a ver la vigencia de los manuscritos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Un aplauso, por favor, a la mesa. Primero agradecer nuevamente a todos los asistentes. Esperábamos que esto fuera algo que atrajera a público, pero bueno, nos vemos muy agradecidos y muy alegres porque hay tanta gente y ojalá y los que están hasta afuera alcancen a escuchar. Solo les recuerdo que la idea es dar constancias a quien cumpla con el 80% de asistencia. Si alguien no se ha anotado, pídanos la lista, por favor, para que llevemos un control apropiado. Todo esto lo hago mientras les doy paso a la siguiente media hora, que también tenemos el tiempo acotado, pero es algo súper importante, que es el intercambio con los ponentes. El análisis de estas primeras obras creo que fueron magistralmente expuestas por los tres compañeros desde diferentes horizontes, pero nos interesa también a nosotros ver cuáles son
las inquietudes y las críticas que ustedes tienen y que les ha traído a estar aquí en este salón, que si bien tiene una vista muy bonita, pues tiene otras tantas cosas en contra, ¿no? No sé si alguien quisiera hacer algún comentario, por favor. A ver, no recuerdo si en alguna ocasión, y si lo hice fue hace muchísimos años, que no lo recuerdo, haya yo leído los manuscritos económicos filosóficos del 84, pero sí recuerdo por ahí que 2 líneas, y en las 2 líneas Marx señala que el método de investigación es distinto al método de exposición. No sé, tú mencionaste esto también en tu exposición, no sé si podías ampliar un poquito si en esta obra o en algún otro de sus trabajos desarrolla en qué consistiría este método de exposición. Si les parece que juntemos un par de preguntas para después dar una ronda a los ponentes. ¿Sí quisiera comentar algo más? Bueno, en lo que se van, sí, comentarios, críticas, por favor. Bueno, en una serie de conversaciones que hemos tenido, al menos amigos, con Enrique González Rojo, nos dice, Marx no inventó nada, solamente transparentó lo que ya estaba. Lo vio claro y lo expuso de una manera así. Bueno, podríamos decir, si ya se entiende, muy sencillo, ¿no? Claro. Entonces, el problema y la pregunta que hace este amigo mío del medio es muy interesante. ¿Por qué se conoce tan poco? Y es que en ese sentido creo que la ideología, la enajenación, ha expandido la manera de controlar. Entonces yo creo que ahí pues, en este siglo XXI las cosas están mucho más difíciles que en el XIX. Además todos esos logros que se han conseguido se están revirtiendo simplemente en México. Todas las reformas las metió a punta de chingarazos. Y ahí está, ¿sí? Entonces, solamente quería hacer ese comentario. Creo que es importante rescatar a Marx, que es el diálogo, y sobre todo confrontar también a esas ideologías que dicen que ya está muerto, que el marxismo no existe y que es imposible realizar una práctica revolucionaria. Por favor. Sí, bueno, yo pienso que vale mucho la pena mirar el contexto en el que estamos, aquí al lado del Imperio Americano, y que su influencia desde entonces no permite que se vaya permeando lo que es la cultura marxista, además de que, bueno, todo su tratado de Marx es muy elaborado, es muy complejo, ya lo mencionas aquí en las universidades, lo tocamos, pero yo creo que Marx, bueno, esa es mi perspectiva, que él hizo como ese camino que es así en terracería, y que los que tenemos que pavimentarlo somos nosotros. Yo creo que sí, estudiar a Marx es importante, pero creo que, como todo, va surgiendo el origen, después va madurando y luego llega a una postura ya es en su evolución. Yo creo que estamos en ese proceso y que, bueno, estamos en ese proceso y que se ha conocido hacia afuera como el comunismo, el socialismo. Ya decía la influencia del imperialismo americano, entonces todo eso es entre voces, está entendido con el inconsciente que no se debe de hablar de ese tema, de esas cosas. Aquí adentro de la facultad sí, pero allá afuera no. Hablabas de la corrupción y creo que también allá afuera es cultural la corrupción, es decir, generalmente se oye decir esto, está bien que roben, pero que no roben tanto. Y luego también los del PRI roban, pero dejan robar. Yo creo que esa es una cultura, hablando de la corrupción, pero de la parte de cómo ir enlazando el comunismo, creo que sí es algo que tiene que ser evolutivo. Yo creo que la radicalidad del planteamiento de Marx y Engels
asusta a cualquier capitalista. Es natural que asuste a los capitalistas. Yo creo que eso no nos debe de asombrar. Lo que yo sí creo que debiéramos pensar aquí en la facultad, aquí donde estudiamos, es cómo acercarnos a los capitalistas y plantear esto. Porque si seguimos en esta lucha, yo siento, va a seguir sucediendo lo que cuando la Revolución Francesa, después en el 1850, cuando esta revolución en Alemania, precisamente, ¿no? Creo que ahí finalmente, ¿qué es lo que pasa? El proletariado entra, ¡pum!, a la revolución, y finalmente la contrarrevolución burguesa es la que se queda arriba, ¿no? Y ahí mismo se menciona en el escrito de Fernando Lasalle que el proletariado no estaba listo y organizado para tomar el poder y dirigir. Yo creo que sí es importante no perder de vista esto, y que bueno, los que han estado entrenados para el poder durante tantos años, esa clase, creo que valdría mucho la pena que pudiéramos negociar con esa clase y poder empezar a hacer como un arreglo, ¿no? Yo pienso rápidamente, sí, Gandhi, ¿qué fue lo que hizo? El derecho lo pone por delante. Yo miro el derecho, el Código de Comercio protege generalmente a la burguesía. Yo creo que sí valdría la pena empezar desde el derecho para poder darle la vuelta a eso, es decir, ¿cómo? Haciendo peticiones con la burguesía y después documentando esas peticiones sin presionar, sin violentar, sin agredir, y seguir haciendo peticiones y que esto se vaya documentando para que después vayamos creando derecho, y que después a través del derecho, no diría que le diéramos la vuelta porque entonces ya queremos estar sobre de ellos y estamos jugando lo mismo. Yo creo que es encontrar el equilibrio, nada más. Buscar el equilibrio, porque de otra forma siento que es un antagonismo que no fructifica. Sí, bueno, vamos a darle paso a los compañeros a que hagan algunos comentarios. Lamentablemente no tenemos tantísimo tiempo como quisiéramos, pero bueno, yo voy a solo sintetizar una pregunta muy breve que tiene que ver con el interés de este evento, ¿no? Le pusimos Marx Redivivo precisamente pensando en cuál era la vigencia de este pensamiento. Entonces, pues la pregunta es esa, ¿no? ¿Cuál es la vigencia? Sobre todo porque una de las especificidades que si bien mencionaron todos, que me interesa a mí en lo particular que no se pierda en el objetivo de los comentarios, es que este Marx o estos primeros escritos casi siempre se han presentado como separados, porque son más filosóficos, porque son de un pensamiento en construcción. Algo como que decía Eduardo, ¿no? En realidad está pensando aisladamente en diferentes temas y está construyendo categorías que, si bien después en algunos casos va a desechar o perfeccionar, son muy útiles para entender qué tipo de concepción sobre el ser humano tenía, y no solo sobre el ser humano insertado en una relación económica y en una relación social. Entonces yo por ahí lo dejaría. Por favor, Alejandro, si quieres, como en el orden en el que íbamos a presentar. Pues brevemente, sobre el método de investigación y método de exposición, creo que eso se va a abordar más cuando lleguemos al tema de introducción de los Grundrisse, es decir, en la última sesión. Y también a lo mejor se aborda en el Capital en el sentido de los prólogos, ¿no? De los prólogos él precisamente suscita de una cosa es la forma en que yo expongo el resultado de mi investigación, y otra cosa es la forma en que yo investigo, ¿no? Que son los textos, digamos, el Capital, primer tomo, la exposición de una investigación, y los Grundrisse es el Marx pensando cómo va a escribir el Capital, ¿no? Con muchos temas abiertos. Sobre lo de Enrique González Rojo, es interesante porque aquí hay una polémica precisamente que Sánchez Vázquez va también a tocar sobre si, y va a debatir con esta teoría de los paradigmas, que él dice, bueno, no es que se cambie un paradigma, ¿no? No es que se invente o se transparente. Lo que hay que considerar en Marx es que hay una revolución del pensamiento con ese concepto, revolución, no transparencia, no cambio de paradigma, sino revolución del pensamiento de una época. ¿Y por qué se conoce tan poco? Pues yo creo que también hay una responsabilidad no solamente de los académicos que brindan clases aquí o en otras partes, en el sentido de no hacer su clase también atractiva hacia las nuevas generaciones. Yo recuerdo que Sánchez Vázquez, Bolívar, pues llenaban los salones, ¿no? Es más, necesitaban un salón más grande que de los 05 a los 06 de esta facultad para que la gente estuviera. Los nuevos marcianitos, o vacas sagradas, le llamo yo, becerros sagrados, todavía no tienen ese poder
de teórico, discursivo y de profundidad que atraiga a los nuevos jóvenes y que llenen sus salones. Al contrario, son salones semi vacíos, que dicen, bueno, pues el maestro como que sí prepara, no prepara. También, digamos, hay un dejo de la preparación, de la exposición, de la profundidad de la obra de Marx, ¿no? Y por otra parte hay una responsabilidad del movimiento social también. No hay una cantidad suficiente de movimientos sociales políticos que enarbolen el discurso marxista y que lo vuelvan real. Porque no basta tener la razón de escribir críticamente la realidad, sino basta que esas ideas irse a tomar terrenalidad en las masas. Y en las masas constituirse con un movimiento transformador, que es lo que no hay actualmente como un referente nacional. Hay referentes regionales, aislados, con organizaciones muy nombradas, tal vez grandes de 3.000, 7.000 personas, pero no llegan a ser un referente nacional, ni una alternativa, mucho menos aquí en la Ciudad de México, que por su densidad poblacional, pues hablamos de 8 millones, más zona conurbada, 24, ¿no? Entonces, precisamente, bueno, estudiar a Marx es importante siempre y cuando hagamos lo que hizo Marx cuando era joven. Él profundiza en la economía política crítica en la economía política burguesa, pero ¿con qué intencionalidad? Con la de revolucionar esa sociedad. Él no lo está haciendo por un dejo de volverse más erudito, tener un postdoctorado, varias becas del CONACYT y un SNI 3, ¿no? Sino lo está haciendo con la intencionalidad de revolucionar la realidad, pero sobre todo, y él lo va a decir en textos posteriores, de dotar de una herramienta, una filosofía, un pensamiento a la clase que él cree va a jugar el papel fundamental en la revolución socialista o comunista, ¿no? Y bueno, el mito de la corrupción, ¿no? Que a lo mejor tú le vas a dar más sobre eso, ¿no? Porque la corrupción tiene un fundamento, y el fundamento precisamente lo expresa Marx en El Capital. Al capitalista no le importa la ganancia, le importa la acción, ganar. Entonces, cuando en el sentido común se expresa como que estos no tienen llenadero, pues precisamente porque están insertos en esa lógica del capital de que el objetivo no es la ganancia, es ganar. Y siempre será el verbo, la acción, ganar, ¿no? Entonces, está muy expresado en El Capital, ¿no? Y también como muchos de los medios y todo y muchos de los intelectuales, incluso algunos progresistas, te meten en esa manera de visión de la corrupción cuando no es el debate fundamental la corrupción. Ese es un fenómeno que se da en el capitalismo que está fundamentado en esta parte del ganar, ¿no? Y sobre la vigencia y validez, bueno, pues no hay tanto tiempo, pero digamos, es vigente su crítica de la enajenación, ¿no? Es vigente la cuestión del cuestionamiento hacia el fundamento del capitalismo, que es la propiedad privada. Es vigente su crítica hacia el pensamiento hegeliano, ¿no? ¿Qué no es vigente? Pues los resabios de un antropologismo feuerbachiano, ¿no? El debate sobre la esencia humana, el ser religioso, ¿no? O el ser humano, el debate entre las traducciones, si es ser humano, ser religioso, ¿no? Bla, 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 ¿no? Que Dorotea sabrá más sobre eso porque le gusta traducir temas al alemán, Marx también, ¿no? Y también esta parte, bueno, sí, durante mucho tiempo, y Sánchez Vázquez lo va a exponer, se separaron Marx joven y al maduro, ¿no? Lo que dice Marx, no hay una separación tal, hay una continuidad, discontinuidad, continuidad. Diríamos en términos de muletilla, es una relación dialéctica. ¿De qué quiere decir dialéctica? No sabemos ni qué idea, ¿no? Es dialéctico, ¿no? Entonces el periquito dice dialéctica. Entonces, pero se refiere precisamente Sánchez Vázquez a que sí hay ya una conceptualización, una necesidad de introducirse a la economía política, pero que va a culminar 40 años después con el capital, ¿no? Y el trabajo de enajenar y la enajenación se va a expresar en términos económicos en el fetichismo de la mercancía. Y el concepto de trabajo, ya nos dio tiempo el compañero a abordar sobre desde la estética, el trabajo y el arte, va a tener expresión en el capítulo 5 del Capital, ¿no? El trabajo abstracto, el trabajo concreto, ¿no? Entonces hay una continuidad y una discontinuidad de Marx. Hasta ahí. Gracias, Alejandro. Por favor, Benjamín. ¿Ya? Híjole. Pues hay muchas cosas. Bueno, no sé, realmente creo que ya mucho de lo que han mencionado mis compañeros, o sea, es bastante esclarecedor, ¿no? Respecto, por ejemplo, a la cuestión de
la falta de difusión del marxismo, o bueno, del pensamiento del Marx más allá de la academia, pues sí, estoy de acuerdo en que pues, la mayoría de las veces tiene que ver con una falta de preparación por parte de la academia para tratar de explicar de una mejor manera el pensamiento de Marx. Uno de los principales vicios que tenemos aquí en esta facultad pues es ser grandes enciclopedias de conocimientos, de conceptos, etcétera, etcétera, pero que cuando se trata de identificar o cuando se trata de ver la vigencia de todos estos conceptos, de todas estas categorías, es así como que siempre cojeamos, ¿no? Y que justamente también tiene que ver mucho con pues una falta de voluntad, ¿no? Tanto de la academia como tanto de los movimientos sociales que están un poco más involucrados dentro del pensamiento de Marx por ir más allá de sus lugares de confort, ¿no? Porque pues sí es siempre muy sencillo, ¿no? Tú estás aquí dando clase o tú estás con tu grupo de trabajo, con tu movimiento social, bueno, vamos a hablar de Marx y sí, todo está bien padre, Marx es chido. Entonces todos estamos de acuerdo que Marx está chido. Sí, a huevo. Va, ya lo hicimos. Cada quien se va a su casa, cada quien se va a hacer lo que Dios o el capital o lo que sea les diga, ¿no? Y que justamente mucha de esta falta de difusión del trabajo de Marx pues sí tiene que ver en parte con eso, ¿no? De pues una falta de tal vez voluntad política, tal vez por falta de ganas de trascender de nuestros lugares de confort, ¿no? Y que justamente pues sí es una de las principales tareas que tenemos. No solamente lo estoy diciendo así como hacia afuera, ¿no? También es como una autocrítica hacia mí, ¿no? De pues tratar de buscar los caminos, buscar las posibles rutas en las cuales uno pudiera difundir todo este trabajo, ¿no? Que si bien todos lo tenemos bien claro, pero pues sí sería muchísimo más pertinente no hablar hacia otro tipo de públicos, hacia otro tipo de circunstancias. Ahora bien, respecto a hasta lo tengo bien subrayado, la vigencia del pensamiento de Marx, creo que pues uno de los grandes puntos en los que el pensamiento de Marx sigue siendo muy vigente pues es en esta cuestión de hacer una teoría crítica de lo real, no solamente de llevar a cabo ciertas críticas a conceptos, ciertas críticas a autores, ¿no? Volviendo otra vez a la cuestión de la academia, ¿no? Es como que demasiado fácil para nosotros criticar los conceptos, criticar el concepto del capitalismo, ¿no? Criticar cómo es que ciertos autores tratan la cuestión del capitalismo, etcétera, 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 pero que justamente el punto clave del pensamiento de Marx es esta invitación a nunca dejar de lado la cuestión de cómo es que todas estas categorías, cómo es que toda esta cuestión sistémica del capitalismo afecta en nuestra inmediatez, afecta a lo real, ¿no? Y que creo que este es uno de los puntos clave, ¿no? Que tiene de vigente el pensamiento de Marx. Y otro de los puntos clave de la vigencia de Marx creo que tiene que ver con esto de que le gustaba mencionar mucho a Bolívar Echeverría en sus cursos, ¿no? De que Marx es uno de los pioneros, ¿no? De lo que se conoce como teoría crítica, ¿no? O sea, de que la teoría crítica no solamente se limita a la escuela de Frankfurt, sino que ya en Marx, en estas delimitaciones, en este establecimiento de las condiciones de posibilidad de surgimiento y la permanencia del capitalismo, ya con esto tenemos una teoría científica, tenemos una teoría crítica que justamente sería preciso abordar desde otras perspectivas, ¿no? Y que el pensamiento de Marx dentro de sus distintos textos nos invita a pensarlo no solamente dentro del aspecto económico-político, sino que nos invita a pensarlo desde otro tipo de aristas, ¿no? Siempre es como una invitación a la transversalidad del pensamiento, que pues últimamente también se ha puesto de moda, ¿no? Ser transdisciplinarios. Entonces vamos a ser todos transdisciplinarios, pero pues es justamente una de las cuestiones que dentro del mismo pensamiento de Marx se encuentra muy vigente. Y creo que pues es todo lo que puedo decir, y pues muchas gracias otra vez por invitarme a esto. Gracias, Benjamín. Eduardo, por favor. Pues rápidamente de la poca difusión o de la enseñanza de Marx, para que vean, todo se dijo, oigan. Aquí una crítica que le hacía Lombardo Toledano a Antonio Caso hace un siglo exactamente, cuando Lombardo era estudiante en la Escuela de los Estudios y Caso era su maestro.
Dice así, aquí está. Fue el nuestro, habla Lombardo, ¿no? Fue el nuestro un aprendizaje valioso porque, a pesar de la orientación de las cátedras, especialmente la del maestro Antonio Caso, expositor elocuente y brillante y partidario convencido del idealismo espiritualista, adquirimos el hábito del estudio sistemático del pensamiento desde el mundo griego clásico. El repaso de las distintas escuelas filosóficas, no obstante, quedaba siempre trunco. Se detenía en Hegel, limitándose a indicarnos que una de las ramas derivadas de la doctrina era el materialismo de Luis Feuerbach y de Carlos Marx, sin informarnos de su contenido. Para el maestro Caso, el manifiesto del Partido Comunista era el documento filosófico más importante del siglo XIX, pero nunca nos dio a conocer su texto, ¿no? Eso es un poquito, ¿no? Y dos puntos más. El tema de la corrupción, pues efectivamente lo que se trata de ver ya desde los años de juventud, pues es que la corrupción está en la genética del sistema, ¿no? El sistema capitalista, ¿no? Yo aquí diferiré un poco con el tema de los equilibrios, porque de suyo el capitalismo no puede tener equilibrios, tiene que tener desequilibrios justamente, ¿no? Si no, no se puede sostener. Hablaremos de otra forma, ¿no? Y también pues tenemos que pensar en el tema de la actualidad. Pues yo lo vería por ejemplo, en temas de ecología, veo que se puede ir planteando por ahí, es decir, el tema de la naturaleza, el tema de la relación con la naturaleza, ¿no? No como una cosa, es decir, ven la naturaleza sometida a la lógica del capital, entiéndase mineras, ¿no? Este tipo de contradicciones nos puede dar ahí algunas luces. Evidentemente creo que el tema del feminismo, que requiere y es urgentísimo, lo digo con todo el respeto, que se vuelva a reformular en un sentido radical, más allá de estas posturas burguesas ideológicas. Y también me parece que más allá de Marx, alguien que puede ayudar mucho o está ayudando mucho es Antonio Gramsci. Creo que, pero también hay que tener cuidado porque también ya se está convirtiendo en moda, entonces ya saben que se convierte en moda, entonces hay que tener con cuidado, ¿no? Terminaría yo con esto. ¿Por qué leer a Marx el día de hoy? Pues hasta que porque nunca he escuchado que se pregunten por qué leer a Heidegger. Nunca he estado en un coloquio donde den justificación de sí mismos de por qué tienen que leer a Heidegger o qué Heidegger, el del pronazi, el del humanismo, es decir, ¿por qué Heidegger no se justifica nada y en Marx sí? Creo que ya la respuesta está ahí más que obviada, ¿no? ¿Por qué sí estarlo leyendo? Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, como siempre, muy atinado, ¿no? Bueno, les pediría por favor un aplauso a ustedes, a los ponentes, por favor. Sí, bueno, pues el tiempo lo tenemos ya encima. Les agradezco que estén aquí. Los invitamos a que vengan a la siguiente sesión, que es el 20 de marzo, que va a ser sobre ideología alemana y el manifiesto del Partido Comunista, que en realidad siguen en esta misma lógica de los temas que se debatieron aquí, ¿no? Entonces vamos a seguir con la discusión. Y bueno, no se olviden que hay dos grandes alicientes para que vengan. Uno es la constancia, que sí tiene valor curricular, no como las que da Círculo Rojo, que no tienen valor curricular. Son bonitas, pero... Y la otra va a ser esto que ya se está adelantando, Clara. Por ahí tengo que es un poco la distribución de algunos materiales un poco más adelante, ¿no? Entonces, pues aquí los esperamos. Muchas gracias a todos y todas. Y por acá continuamos. Gracias.